El pasado 9 de febrero, Can anunció en su Instagram la muerte de su vocalista más destacado, Damo Suzuki. Las reacciones no tardaron en llegar. Cientos de artistas publicaron posts de homenaje dirigidos hacia las leyendas del krautrock, destacando la influencia que la banda germana tuvo en su música. Geoff Barrow, productor de Portishead, posteó: muy fácilmente la banda con mayor influencia en mí, y es bastante fácil escuchar su influencia en muchas otras bandas como Blur, Radiohead y muchas otras. Y tiene razón, esa lista es enorme, desde David Bowie a Swans, pasando por Stereolab, Peel, Tortoise o Pere Ubu. Pero su influencia no se queda solo en el rock, ha influido también a la música electrónica y a productores de hip hop. John Lydon, vocalista de Sex Pistols y Peel, adoraba a Can pero odiaba a Pink Floyd. Pero, ¿cómo una banda alemana que vendió relativamente pocos discos fuera de su frontera si los comparamos con sus coetáneos anglosajones pudo influir a tantos artistas y tan dispares? Hoy, en Perspectivas Sónicas, vamos a repasar la carrera de las leyendas del krautrock, Can. En 1966, un antiguo alumno alemán de Stockhausen llamado Irmin Schmidt hace un viaje a Nueva York. Allí conoce y pasa tiempo con Steve Reich, Lamonte Young, Terry Riley e incluso llega a tratar con John Cage. Sentía una gran afinidad hacia esos músicos. Se hospeda en el mítico y bohemio Hotel Chelsea, donde conoce a Andy Warhol y a su entorno, que incluía a la Velvet Underground. Según sus palabras, ese viaje le corrompió, despertando en él una enorme fascinación por las posibilidades del rock. En su círculo, la música de vanguardia era la música clásica contemporánea, pero tras ese viaje vio que el funk de James Brown o el rock psicodélico de Pink Floyd representaban de una forma menos elitista y más inclusiva lo moderno. También han nombrado como referentes a Velvet Underground o Mothers of Invention, a la producción del dub jamaicano de Lee Perry o al free jazz de Albert Tyler. De esta experiencia y unión de pasiones decide formar una banda junto a David C. Johnson, un experto en música electrónica al cual le darían la tarea de tocar la flauta, Jackie Liebedside, batería de la escena de free jazz que no había tocado con Chet Baker y vivió a principios de los 60 en España, donde llegó a compartir escenario con el gran Tete Montoliu en el Jamboree de Barcelona. Y Holger Chukai, otro alumno de Stockhausen, profesor de música y que tendría el rol de bajista. Se encargaría además de la producción y manipulación de cintas y efectos. La banda se formó en Colonia, capital de la música contemporánea, y como base de operaciones se instalaron en Schloss Novernich, un castillo cerca de Colonia, al que llamaron Inner Space. En ese castillo grabaron sus primeros discos. El grupo lo completarían más tarde Michael Caroli, alumno de Chukai de 19 años, que asumirá el rol de guitarrista, y el escultor afincado en Nueva York, Malcolm Mooney, quien hará de vocalista y aportará ese toque James Brown que buscaba Schmidt. A medida que el grupo desarrollaba un sonido más orientado al rock, Johnson, decepcionado, dejó el grupo a finales de 1968. Bautizaron a la banda como Can, lata en inglés, aunque según dijeron en una entrevista era un acrónimo de comunismo, anarquismo, nihilismo. Grabaron Prepare to Meet the Doom, disco que no encontró discográfica dispuesto a editarlo y que saldría años más tarde junto a otras grabaciones como Delay 1968. Pero sí que hicieron conciertos. La banda se fue haciendo muy popular en los circuitos underground alemanes. Cada show que daban, aparte de una tormenta sonora que podía durar hasta 6 horas, era un espectáculo. Mooney era muy expresivo. En un concierto, mientras la banda tocaba, él se dedicó a recitar Upstairs, Downstairs, y así siguió hasta casi 2 horas después de haber acabado el show, exhausto y sin apenas poder moverse. El primer lanzamiento oficial de Can es Monster Movie, de 1969, un notable debut el cual hicieron más accesible para que no tuviesen problemas a la hora de encontrar discográfica. 3 canciones en la cara A y una canción de 20 minutos en la cara B titulada You Do Right, un mantra tribal que gira en torno a la batería de Liebedside, la cual se repite a lo largo del tema con sutiles variaciones, hipnótica y tensa. Toda una declaración de intenciones donde ya podemos notar influencias del rock, el funk y el free jazz, con una importancia crucial en las percusiones más que en las melodías, dinámica que seguirá la banda en sus próximos lanzamientos y que será la línea distintiva del krautrock. ¿Pero qué es el krautrock? El término krautrock se usó por primera vez en los medios ingleses como sello humorístico para referirse a la diversa escena alemana. Kraut significa col, y aunque a muchos artistas de la época no les gustaba el término, ya no es considerado controvertido por los artistas actuales. El krautrock, ellos le llaman Kosmische, engloba el rock experimental que se desarrolló en Alemania a finales de los años 60 y principios de los 70, y destaca por el uso de sintetizadores y técnicas de grabación y producción de la música concreta, largas improvisaciones y el uso de rítmicas hipnóticas y repetitivas, como el motorik, un ritmo 4x4 que da una sensación de movimiento constante, como ir conduciendo por una autopista.
Todos estos rasgos alejan a la escena de la psicodelia anglosajona y de la estructura del rhythm and blues predominante de la música popular de la época. Sus bandas más representativas son Neu!, Kraftwerk, Faust, Tangerine Dream, Cluster, Ashra Temple, Popol Vuh, Amon-Düül y Harmonia. Irmine Smith, que se encargará de los teclados de la banda, explicó el krautrock y la predilección de los alemanes por ese sonido de esta bonita forma. Los alemanes nos hemos educado en un ambiente completamente diferente, de modo que si nos expresamos de forma sincera, es inevitable que tengamos un feeling diferente, pero sin tener ningún tipo de sentimiento nacionalista. La música americana y británica está más relacionada con las melodías. Si estudias la música de todo el mundo, ves que en las tierras rodeadas de agua, la música está influenciada más por el agua y el aire, mientras que si profundizas en el continente, la melodía empieza a ser menos importante en comparación con los ritmos. Parece que el agua tiene más que ver con la melodía, mientras que en países como Alemania producen música más de tierra y fuego. Y parece que no iba mal encaminado. 20 años más tarde, el techno más puro de Detroit, con ese sonido oscuro, pulido y contundente, entraría con fuerza en Alemania, creando una importante escena de sellos y clubs. Tras ese primer disco, Malcolm Mooney dejó la banda por consejo de su psicólogo. El tipo de vida que llevaba con la banda empezó a pasar factura a su salud mental, la cual estaba ya de por sí bastante debilitada, por lo que se volvió a los Estados Unidos. La banda se quedó sin cantante durante una época, hasta que un día Chuka y Liebezeit vieron a un músico tocando en las puertas de una cafetería de Múnich. Su nombre era Kenji Damo Suzuki, un joven trotamundos japonés que se ganaba la vida tocando en las calles de diferentes ciudades europeas. Le propusieron cantar esa misma noche, a lo que Suzuki aceptó sin pensárselo. Sabiendo tan solo un par de acordes e improvisando la letra, hizo una performance que horrorizó al público. Dicen que 1500 personas se fueron del show, pero enamoró a la banda. Tras ese concierto le ficharon a tiempo completo. Aquí es donde empieza la etapa más importante y de mayor calidad creativa de la banda. El primer trabajo en el que participó Damo Suzuki fue en Soundtracks, de 1970, una recopilación de canciones grabadas para películas que la banda reunió a toda prisa para cubrir el interés que tenía la discográfica por publicarles material. El disco también contenía 2 canciones anteriores grabadas con Mooney. Además del inglés, el idioma de Khan con Mooney, con Damo Suzuki también se abrirían al idioma nipón, aunque como dijo en una entrevista, su enfoque original e improvisado parecía el lenguaje de la Edad de Piedra. Este es un trabajo sobresaliente, con grandes canciones como Deadlock, Tango Whiskey Man o Mother Sky. Pero se aleja del rumbo que estaba tomando la banda, quienes querían despojarse de las influencias anglosajonas. Tal vez sea el disco más pop y cercano a la psicodelia de Pink Floyd. Si aún no has entrado en la banda y tienes dudas por dónde entrar, este puede ser un buen punto de partida. Pero el color que mostraron en este disco no fue más que un espejismo. La banda ya se había labrado cierto nombre en la escena alemana, y ya no tenían problemas para que les editaran discos. Por lo que para el considerado segundo álbum oficial de la banda, Tago Mago, nombre que le pusieron tras un viaje a Mallorca, pudieron retomar su camino, más arriesgado en el apartado sonoro. Las baterías de un Liebezeit en estado de gracia parecen ser el único asidero al que agarrarnos. El resto de la banda pinta a su alrededor un lienzo surrealista de distorsión, ruido, teclados electrónicos y manipulación de cintas que otorgan ese paisaje musical tan característico de la banda. Un trabajo profundamente inusual en el que se puede apreciar su peculiar proceso compositivo. Tocaban en largas sesiones de improvisación para luego, de las grabaciones resultantes, recortar los trozos más atractivos a los cuales les podían añadir o no algún arreglo. Un disco doble donde en el primer vinilo tenemos la parte más rítmica, el cual se cierra con la sublime Hallelujah y su trance funk de 18 minutos, que si se descuidan casi se adelantan al drum and bass. En el segundo vinilo desarrollan su lado más abstracto y cósmico, con largos tracks como Peking o aún... En serio, no sé cómo pronunciar esto. Temas que les hacía volver al espíritu atonal de Stockhausen. Este tal vez sea el trabajo más famoso y destacado de la banda, el cual aparece en todas las listas de los mejores discos de rock de la historia. Vemos esa distancia con respecto a la psicodelia anglosajona a la que se refería John Lydon. Si bien Pink Floyd ofrece una psicodelia progresiva meticulosamente construida, en Khan vemos un lado más salvaje, oscuro y tenso del género donde todo puede pasar. Sus rítmicas groovies, rodeadas de esa polución sónica a veces muy oscura, son un claro referente para Peel, la banda que formaría John Lydon tras Sex Pistols. En 1971 graban otra obra maestra, Eye Banyashi, un disco que seguía con la línea vanguardista y experimental de Tago Mago, pero mucho más accesible al estar presente la rítmica durante todo el álbum. En serio, se tendría que hablar más de lo buen baterista que es Jack Liebezeit. Este disco nos ofrece una rítmica más funky, extremadamente precisa y pulida, sostenida constantemente por el bajo pulsante y repetitivo de Chukai. Damo Suzuki brilla en este disco como uno de los vocalistas más singulares y brillantes de su generación. Tan solo un ejemplo, su forma de cantar en Sing Swan Song influyó a Kanye West para el tema Drunk and Hot Girls. Imaginad cómo ha influido a artistas de rock.
here than just a drunken heart. We go through too much bullshit just to mess with these drunken. Si Tago Mago y Yeye Bambashi son una tormenta sónica, Future Days es una bocanada de aire fresco. Este álbum, lanzado en 1973, deja de lado los sonidos oscuros y explora un sonido más atmosférico y cósmico. El álbum te lleva a un viaje a gravedad cero sobre el mar, a la deriva pero con una sensación de impulso constante. Las cintas magnéticas de Chukai proyectan luminosas notas de sintetizadores. Seguramente sea el disco más equilibrado de la banda. Ningún miembro eclipsa a otro. Damo Suzuki tiene mucho menos protagonismo y sus apariciones son mucho más discretas. Un disco que influyó enormemente a Brian Eno y su trabajo ambiental, y de rebote a la etapa berlinesa de David Bowie. Una obra excelente que aporta un giro hacia la luz a la banda y que se adelantó al post-rock de los 90. Can habían lanzado 3 obras maestras seguidas, pero Damo Suzuki, desencantado con su faceta de vocalista y con la banda, abandonó el grupo para convertirse en testigo de Jehová. A partir de ahora darían menos protagonismo a la voz, y si bien sí que probaron a más vocalistas, nadie les convenció para sustituir a Suzuki. El puesto lo cubrirían entre Caroli y Smith. Tras esta trilogía, la banda seguirá un tiempo en la línea cósmica de Future Days, pero con la entrada de nuevos miembros, su sonido, en cierta manera, se irá domesticando paulatinamente. Eso no quiere decir que no sacasen grandes obras. El primer disco sin Damo, Son Over Babaluma, es un álbum que me encanta. Supongo que por ser el primer álbum sin el vocalista japonés ha quedado denostado, en gran parte eclipsado por la trilogía anterior, pero es un álbum enorme en el que se adelantan al techno más oscuro y ambiental. La banda seguirá en su línea de disco por año hasta principios de los 80, cuando se separaron. Se reunieron eventualmente en un par de ocasiones para realizar algún show y grabar un disco. Tras la muerte de Damo, el único miembro vivo de la formación original es el teclista Ermini Smith. A lo largo de mi vida, una vez descubiertos Can, siempre que he escuchado una banda que tenía influencias de los alemanes, lo he apuntado en un rincón de mi cerebro, y no puedo evitar preguntarme hasta dónde habrían llegado si hubiesen sido anglosajones. Tal vez ese estilo matemático y repetitivo no hubiese calado en los ciudadanos del mar y el aire que nombraba Smith. Mi disco preferido de 1973 posiblemente sea Future Days. Ese mismo año salió Dark Side of the Moon. Se vendió una copia del disco de los alemanes por cada 100 de los ingleses. Lo que está claro es que Can nos dio una de las mejores trilogías consecutivas de la historia de la música, la que ha pasado a los anales como la trilogía de Suzuki. La banda podía haber echado raíces en cada uno de esos 3 discos. Todos ellos son tan buenos que merecen una secuela estilística. Si en Tago Mago empezó la tormenta, en Yeye Bambashi vino el frío en el que bailamos para no congelarnos, y en Future Days salió el sol y apareció el arco iris. Un ciclo natural que nos lleva desde la oscuridad de la noche hasta el renacimiento y la belleza de un nuevo día. Una obra que nos recuerda la magia y la armonía que podemos encontrar en el flujo constante de la naturaleza y en la música que trasciende el tiempo y el espacio. Y eso se merece el mayor respeto. Y ahora, cuando vuelvo a ese rincón de mi cerebro para recordar esas bandas tocadas por Can, veo a Sonic Youth, Jesus and Mary Chain, Talking Heads, Massive Attack, Stone Roses, Happy Mondays, The Fall, Spaceman 3, Joy Division, Swell Maps, Stereolab, Public Image Limited, Radiohead, Blur, Portishead, Dior, Kanye West.